Cabo Verde, de escala del tráfico de esclavos a modelo de democracia africana. La historia de 10 islas que no existían. Eran 10 islas deshabitadas en el Atlántico cuando los portugueses las encontraron en el siglo XV. Las convirtieron en el mayor centro de tráfico de esclavos del Atlántico Norte. Por ellas pasaron de millones de africanos camino a América. Luego las abandonaron económicamente durante siglos, provocando sequías y hambrunas que mataron a decenas de miles de personas. El líder de su independencia, Amílcar Cabral, uno de los más brillantes pensadores anticoloniales del siglo XX, fue asesinado 2 años antes de verla. Y hoy, contra todo pronóstico, Cabo Verde es una de las democracias más estables de África, un modelo de buena gobernanza y el segundo país más democrático del continente. Eso es Cabo Verde, 10 islas que el mundo olvidó y que se reinventaron solas. Geografía y datos básicos. El cruce del Atlántico. Cabo Verde es un archipiélago de 10 islas principales y varios islotes en el Atlántico Norte, situado a unos 570 kilómetros de la costa de Senegal y a unos 1400 kilómetros de las Islas Canarias. Su superficie total es de 4033 kilómetros cuadrados y tiene unos 530.000 habitantes, uno de los países menos poblados de África. Su capital es Praia, en la isla de Santiago. Las islas se dividen en dos grupos, las del Barlovento al norte, Santo Antão, São Vicente, Santa Lucía, São Nicolau, Sal y Boavista, y las de Sotavento al sur, Maio, Santiago, Fogo y Brava. El clima es árido o semiárido en la mayor parte del archipiélago. Las islas del este son casi desérticas. Las islas del oeste, más verdes con montañas volcánicas. El Pico do Fogo, en la isla de Fogo, es un volcán activo de 2829 metros que ha erupcionado varias veces en el siglo XX y XXI, la última vez en 2014-2015. La posición del archipiélago en la encrucijada entre Europa, África y América fue la razón de su existencia como colonia y sigue siendo la clave de su economía actual. La diáspora caboverdiana supera en número a la población residente en las islas. Hay más de 700.000 caboverdianos en el exterior, principalmente en Estados Unidos, Portugal, Países Bajos y Senegal, frente a los 530.000 que viven en el archipiélago. Esta proporción de emigrantes sobre residentes es una de las más altas del mundo y las remesas que envían son fundamentales para la economía del país. El descubrimiento y la primera ciudad colonial europea en los trópicos, 1444-1500. 10 islas vacías que cambiarían la historia del Atlántico. Las islas de Cabo Verde estaban completamente deshabitadas cuando los navegantes portugueses las descubrieron entre 1444 y 1462. Los primeros en avistar algunas islas fueron los navegantes Diogo Gómez y Antonio da Noli. En 1462 se fundó el primer asentamiento permanente en la isla de Santiago, Ribeira Grande, hoy conocida como Ciudad de Vela. Fue la primera ciudad colonial europea en los trópicos y hoy es patrimonio de la humanidad UNESCO. Sus calles empedradas, su fortaleza y su catedral en ruinas son testigos silenciosos de 500 años de historia. La posición estratégica del archipiélago en la encrucijada del Atlántico lo convirtió rápidamente en escala obligatoria de las rutas entre Portugal, África y el Nuevo Mundo. Los barcos negreros que salían de la costa de África Occidental hacían escala en Cabo Verde para reponer agua, alimentos y sobre todo clasificar y acondicionar a los esclavos para la travesía atlántica. Desde 1517, Cabo Verde fue establecida como escala oficial de la ruta portuguesa de transporte de esclavos hacia América. Ciudad de Vela, fundada en 1462 como Ribeira Grande, fue la primera ciudad europea fundada en los trópicos. En su mercado de esclavos se vendieron y revendieron millones de africanos durante más de 3 siglos. La declaración como Patrimonio UNESCO en 2009 reconoce tanto su valor histórico como el peso del crimen que la albergó. La Pilori, el poste de castigo donde se azotaba a los esclavos resistentes, todavía se conserva en la plaza central. El centro del tráfico de esclavos y las hambres, siglo XVI a XIX. La prosperidad del horror y el abandono. Durante los siglos XVI y XVII, Cabo Verde vivió su mayor prosperidad, una prosperidad construida sobre el comercio de seres humanos. El archipiélago fue el centro de redistribución de esclavos más importante del Atlántico Norte. Los barcos llegaban desde Senegambia,
Guinea y la Costa de Oro cargados de africanos capturados, y en Cabo Verde se les clasificaba, se les marcaba con hierro candente, se les bautizaba y se les vendía a los traficantes que los llevarían a Brasil, el Caribe y América del Norte. Se estima que por Cabo Verde pasaron entre 500.000 y 1 millón de esclavos africanos en esos siglos. La isla de Santiago y especialmente Ribeira Grande fueron atacadas varias veces por piratas y enemigos de Portugal. Francis Drake saqueó la ciudad en 1585 con una flota de 21 barcos, destruyendo gran parte de sus edificaciones. Los ataques continuados llevaron al traslado de la capital a Praia en 1770, con el declive del tráfico de esclavos en el siglo XIX. Cabo Verde perdió su razón económica de existir y Portugal la abandonó a su suerte. El abandono colonial, sumado al clima árido y a sequías cíclicas, generó hambrunas devastadoras. La de 1770 mató a unas 32.000 personas, más del 40% de la población de las islas. La de 1831 mató a 30.000 más. La de 1863-64 mató a otras 30.000, y en pleno siglo XX, entre 1941 y 1943, una hambruna bajo el dominio del dictador portugués Salazar mató a más de 20.000 personas mientras el gobierno colonial exportaba alimento de las islas. Esa hambruna del siglo XX fue el catalizador del movimiento independentista caboverdiano. La hambruna de 1941-1943 bajo el régimen de Salazar mató a más de 20.000 personas en Cabo Verde mientras el gobierno colonial seguía exportando las escasas cosechas de las islas. Este episodio, ampliamente documentado, fue decisivo para la formación de la conciencia anticolonial de los jóvenes intelectuales caboverdianos de la época, incluyendo al joven Amílcar Cabral. Amílcar Cabral y la independencia, 1956-1975. El genio que no llegó a ver la victoria. Amílcar Cabral nació en 1924 en Guinea-Bissau, hijo de padre caboverdiano. Estudió agronomía en Lisboa, donde entró en contacto con otros estudiantes de las colonias portuguesas y desarrolló una visión política sofisticada que trascendía el simple anticolonialismo. Cabral entendió que la independencia política sin transformación social y económica era suficiente. Sus escritos teóricos sobre la lucha de liberación y el papel de la cultura en la resistencia son estudiados hasta hoy en universidades de todo el mundo. En 1956, Cabral fundó el CONACRI, el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde, PAIC, organizando la lucha conjunta de ambas colonias portuguesas. En 1961 comenzó la guerrilla armada en Guinea continental, donde el PAIC logró controlar vastas zonas del territorio. En Cabo Verde, la resistencia fue principalmente política e intelectual. Las islas no vivieron combates significativos. La lucha en el continente fue el motor que forzó a Portugal a negociar. El 20 de enero de 1973, 2 años antes de la independencia, Amílcar Cabral fue asesinado en Conakry, víctima de una conspiración interna del PAIC supuestamente instrumentada por los servicios secretos portugueses, la PIDE. Nunca vio la independencia de su pueblo. Tras la revolución de los claveles en Portugal en abril de 1974, que derrocó la dictadura de Salazar Caetano, las negociaciones avanzaron rápidamente. El 5 de julio de 1975, Cabo Verde proclamó su independencia. El hermano de Amílcar, Luis Cabral, se convirtió en el primer presidente de Guinea-Bissau. Arístides Pereira fue el primer presidente de Cabo Verde. Amílcar Cabral es considerado uno de los más grandes pensadores anticoloniales del siglo XX, junto a Frantz Fanon y a Patrice Lumumba. Su obra teórica, especialmente su concepto de retorno a la fuente cultural como acto político, sigue siendo referencia en los estudios postcoloniales. Hoy su nombre aparece en el Aeropuerto Internacional de las Islas de Sal y en calles y plazas de todo el archipiélago. Del Partido Único a la Democracia Modelo, 1975, presente. El Laboratorio Democrático del Atlántico. Los primeros 15 años de independencia fueron de partido único bajo el PAIC, rebautizado PAIC, Partido Africano de la Independencia de Cabo Verde, en 1981. Tras el golpe de Estado en Guinea-Bissau que frustró el proyecto de unificación de los dos países, el gobierno implementó políticas socialistas de planificación centralizada, invirtió fuertemente en educación y salud y comenzó a construir las instituciones del nuevo Estado. En 1990, Cabo Verde vivió una transición democrática notable. El PAIC renunció voluntariamente
firmemente al monopolio de poder, legalizó los partidos de oposición y convocó elecciones multipartidistas. En enero de 1991, el Movimiento para la Democracia, MPD, ganó las elecciones parlamentarias y en febrero ganó la presidencia. Una transición pacífica y ordenada que fue modelo para África. Desde entonces, Cabo Verde ha tenido alternancia democrática real, elecciones libres y una de las tasas de corrupción más bajas del continente. En 2026, según el índice DEM, Cabo Verde es el segundo país más democrático de África junto a Mauricio y Sudáfrica y ocupa el puesto 40 del mundo. Un logro extraordinario para un país sin recursos naturales, sin tradición estatal propia y con una historia de 500 años de colonización y hambrunas. Cesária Évora, la diva descalza, es la figura cultural más conocida de Cabo Verde en el mundo, cantante de morna, el género musical melancólico caboverdiano, nacida en Mindelo en 1941. Se convirtió en estrella mundial con más de 50 años en los 1990, tras décadas de anonimato. Ganó el Grammy Latino en 2003, murió en 2011, su nombre lleva hoy el Aeropuerto Internacional de la isla São Vicente. Sistema monetario, el escudo caboverdiano, la moneda vinculada a Europa desde el Atlántico. El escudo colonial, 1914-1975. Durante la colonización portuguesa, Cabo Verde usó el escudo portugués como moneda. En 1914 se introdujo el escudo caboverdiano colonial, vinculado al escudo portugués a la par emitido por el Banco Nacional Ultramarino. Las monedas coloniales caboverdianas, con el escudo de armas de Portugal y la inscripción Cabo Verde, son piezas de colección buscadas, especialmente las series de plata y cobre de los años 30 a 50 del siglo XX. El escudo independiente desde 1975. Con la independencia en 1975, Cabo Verde mantuvo el escudo como moneda propia, código ISO CBE, rompiendo la paridad con el escudo portugués. En los primeros años de independencia, el escudo caboverdiano flotó libremente y sufrió cierta depreciación. En 1977 se estableció una tasa fija con el escudo portugués de un escudo portugués a 0,55 escudos caboverdianos. Cuando Portugal adoptó el euro en 2002, el escudo caboverdiano quedó vinculado automáticamente al euro a tasa fija de 1 euro igual 110,265 escudos caboverdianos, una de las tasas de cambio fijas más estables de África. Esta vinculación al euro ha sido un ancla de estabilidad monetaria extraordinaria para un país pequeño. Controla la inflación, facilita el comercio con Europa y da credibilidad internacional a la moneda. El euro circula ampliamente en las islas y Cabo Verde ha debatido seriamente adoptar el euro directamente, aunque no es miembro de la Unión Europea. Los billetes del escudo caboverdiano muestran retratos de Amílcar Cabral, Diogo Gómez y otras figuras históricas del archipiélago. La tasa fija de 1 euro 110,265 escudos caboverdianos, establecida en 1998 con Portugal y mantenida automáticamente con el euro desde 2002, es uno de los pilares de la estabilidad económica caboverdiana. Pocos países africanos tienen una moneda tan predecible y estable, lo que facilita enormemente la inversión extranjera y el turismo europeo que sostienen la economía del archipiélago. Cabo Verde hoy, el modelo que nadie esperaba. Cabo Verde es hoy una democracia estable, una economía de renta media y un modelo de gobernanza para África. Todo sin petróleo, sin minerales preciosos y sin tierra agrícola abundante. La economía se basa en el turismo, que representa más del 25% del Producto Bruto Interno, las remesas de la diáspora y los servicios. Las islas de Sal y Boavista son destinos turísticos consolidados especialmente para europeos del norte que buscan sol y playas en invierno. El mayor desafío es la vulnerabilidad climática. Las sequías siguen siendo una amenaza permanente, la subida del nivel del mar amenaza las costas y la dependencia del turismo. Sector muy sensible a crisis globales como la pandemia del COVID-19, es un riesgo estructural. En 2024, Cabo Verde se convirtió en el tercer país africano en erradicar la malaria, un logro de salud pública notable para un país de sus dimensiones. Musicalmente, la morna, el género melancólico y poético nacido en Mindelo que Cesária Évora llevó al mundo, fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2019. La saudade caboverdiana, ese sentimiento de añoranza de los que emigraron que impregna la morna, es quizás la más precisa expresión cultural de un pueblo que siempre tuvo que marcharse para sobrevivir. Na terra ten morna, ten saudade, ten poesía.
Mi tierra tiene morna, tiene saudade, tiene poesía. Fragmento de morna tradicional caboverdiana.